Fall Guys es un juego multiplataforma de origen británico, el cual fue lanzado por la desarrolladora de videojuegos Mediatonic el 4 de agosto de 2021. En los últimos meses recuperó su popularidad cuando se adaptó la modalidad Free to Play. Con tan solo un año de existencia, el juego ha vivido varios sucesos, los cuales son dignos de nombrar. Es por ello que te los presento en este video en formato de iceberg. ¿Preparados o no? Comenzamos. Origen del juego. La modalidad del juego ha sido muy original, teniendo en cuenta un estilo de parkour con bastantes obstáculos. Sin embargo, este tipo de juego lo podemos ver en un programa americano llamado Wipeout, o aquí en México se transmitía como Resbalón, el cual tenía los mismos conceptos del juego de Fall Guys. Sin embargo, los participantes tenían recompensas por culminar los juegos con dinero. Es por ello que este juego se ha mostrado que es inspirado en este tipo de programas que muchas personas llegaron a ver en la TV. Hoy 24 participantes serán capaces de esto. Stumble Guys. Como cualquier otro juego que llega a tener éxito en el mercado, la competencia no se hizo esperar para que hubieran bastantes copias al juego original de Fall Guys. Sin embargo, una de las que más sonó fue la de Stumble Guys, la cual tenían muchos mapas similares, y este juego tenía la ventaja de que estaba para los dispositivos móviles. Fue una ventaja la cual se aprovechó, ya que en Fall Guys era más difícil optimizar el juego en celulares. Sin embargo, pudo recuperar bastante gente el juego cuando se lanzó en las consolas Fall Guys, así mejorando su competencia. El rechazo de publishers. El concepto original de este juego fue rechazado por 10 publishers, los cuales negaron la idea de que unas botargas estuvieran compitiendo por una corona, ya que se estaban alejando del mercado convencional que más vendía, que eran los Battle Royale. Sin embargo, un distribuidor estadounidense llamado Revolver lo aceptó para publicarlo en PlayStation y Steam. ¿Quién diría que este publisher apostó por una joya, la cual en su primer mes acumuló $180 millones? Las 100 personas. Un detalle importante es que en el inicio de este juego, Nicolas Pencina, un ex artista principal de Fall Guys, afirmó que el diseño de los personajes están muy influenciados en los Minions, pues se buscaba que tuvieran cierto carisma con torpeza y diversión. Conforme a las 100 personas, los desarrolladores tenían planeado que en las partidas hubieran 100 participantes, inspirados en los Battle Royale como Fortnite. Esta idea la rechazaron al instante, debido a que los mapas eran pequeños y no iba a tener el mismo dinamismo que podemos ver actualmente en el juego. La maldición del equipo amarillo. En la comunidad encontramos una afirmación que podría tomarse de broma, ya que se menciona que el equipo amarillo tiene una maldición. Esto porque regularmente es el que más pierde. Esta broma llegó hasta la cuenta oficial de Twitter de Fall Guys, que anunció que si llegaba su tweet a 1 millón de retweets, iban a eliminarlo. Obviamente solo llegó a ser una broma de los creadores, que estaban involucrados en su comunidad. Y claro que sí, no por nada se le dio un premio en 2020 en los Game Awards al mejor soporte de la comunidad. And the winner is Fall Guys Ultimate Knockout. La canción. La música en los juegos llega a ser fundamental para darle un sentido de pertenencia a la obra del mismo juego. Y en el caso de Fall Guys, mucha gente menciona que hay una similitud en las pistas con un juego conocido de Nintendo. Así es, estoy hablando de Splatoon. Mucha gente menciona que son una copia, ya que suenan muy similares. Te pondré el ejemplo. Esto lo decides tú. Y aquí en la canción, en la que se inicia a la hora de jugar, muchos hacen referencia de que suena como si dijera Mia Khalifa. Esto fue algo extraño y a la vez gracioso que se creó en la comunidad en este juego. Fall Guys chino.
Yo sé que en un anterior punto mencioné que Fall Guys no está en celulares, pero hay un rumor que en China sí existe una versión de Fall Guys en dispositivos móviles. Sin embargo, investigando la web, no hay nada que lo confirme. Además que no aconsejo descargarlo, ya que puede tratarse de un virus. De todos modos, esto lo pondremos entre paréntesis, ya que se puede tratar de una copia descarada del juego. Si alguien tiene información sobre esto, déjenlo en los comentarios. Cabe recalcar que este juego debería ya estar en dispositivos móviles, ya que si estuviera en celulares, podría aún reventar más el juego. La caída de Fall Guys. Como cualquier otro juego mediático que salta a la fama de manera tan rápida, le ocasionó un ascenso exorbitante a Fall Guys, ya que todos jugaban a él, muchos streamers lo ponían a prueba y se veía como número uno en tendencias en Twitch. Sin embargo, todo lo que sube tiene que bajar, y este fue el caso de Fall Guys, que en menos de un mes su popularidad bajó tan drásticamente, y es que se sintió muy repetitivo la temática, e incluso un servidor se entretenía un rato y lo dejaba de jugar en menos de una hora. Esto a los desarrolladores les pegó con todo, ya que su campaña de marketing que se le había invertido al juego se desbordaba en menos de un mes, e incluso recuerdo aún llegar a ver en televisión el anuncio de Fall Guys. La economía. Nos sumergimos al mar con un tema que fue actual, debido con el cambio drástico a la hora de poner el juego gratis para todas las plataformas, y es que antes las skins en Fall Guys eran prácticamente gratis. Ya cuando habíamos comprado el juego, solamente era cuestión de estar jugando y generando monedas o coronas cuando ganabas, y podrías tener skins de colaboraciones relevantes, pero con el cambio de administración que llevó Epic Games a la hora de comprar el estudio de Mediatek, la economía en el juego sufrió una severa inflación en los precios de las skins, y actualmente una de estas cuesta lo mismo que costaba antes el juego, haciendo prácticamente inservible ahora las coronas y las monedas moradas, las cuales solo te dan atuendos mediocres. Pero bueno, esto benefició mucho a que más personas jugaran, así que por esa parte lo apoyo mucho. Isla de los tramposos. Los tramposos en los videojuegos van a existir inevitablemente. Háblame de tu juego favorito que juegues online y no se salvará de hackers, y en este caso Fall Guys implementó una estrategia para esas personas que arruinaban la experiencia a la hora de jugar, llevándolos a una isla a todas esas personas que solo tuvieran hacks, y aquí tienen el resultado. Todos esos tramposos peleando por la corona. Esto suena como lo que pasó en GTA Online, con esas personas que también hacían trampa en el juego. Tamaño y la anatomía de un Fall Guy. Nos empezamos a sumergir más en el abismo. En este nivel encontramos algunas características de los personajes de Fall Guys. Cuando me entró la curiosidad de su tamaño de estas botargas, uno pensaría que son pequeñas, pero estás en lo incorrecto. La estatura de un Fall Guy es de 1.80 metros, a la cual es más que el tamaño promedio de una persona, y empezamos con algo turbio. Cuando analizamos su anatomía del mismo, el artista Tudor Morris, quien es diseñador oficial de la empresa, nos mostró el concepto de la anatomía de estos personajes, que al verla, nos damos cuenta que tiene la forma humanoide. Pero, ¿tú qué piensas sobre esto? Comen por los pies. Estos adorables frijolitos, cuando uno se percata de estos personajes, nos podemos dar cuenta de que ellos no tienen boca, a lo cual entra la siguiente duda: ¿por dónde es que hacen este sonido? La respuesta te sonará rara, y es que el director de comunidad de Fall Guys, a través de su Discord, mencionó que los Fall Guys comen por los pies, y sí, no estoy haciendo bait con esto. Estas botargas comen por los pies, aunque te cueste trabajo creerlo, y por ello, lo más probable es que por los mismos pies hagan esos ruidos cuando saltan. Si te sorprendió este dato, deja tu like. Cosplays. Muchos de los fandoms en internet nos han dado una pista de cómo se verían algunos personajes de tus programas, juegos o series favoritas, la cual no está mal. Por otro lado, hay gente que más que admiración
hacia su traje dan cierto rechazo, incomodidad e incluso miedo al verlos. Aquí te muestro 2 ejemplos que encontré. ¿Qué habrá en los últimos niveles del iceberg? Pues estamos a punto de averiguarlo. Regla 34. Cuando navegamos por internet, debemos tener cierta consideración hacia las reglas que el mismo internet tiene para todos los usuarios. Así como en la vida cotidiana hay normas y reglas las cuales tenemos que tener presentes en internet, hay un manual acerca de esto y por consiguiente encontramos una regla la cual es tan conocida llamada Regla 34. ¿En qué consiste? Si existe, hay porno de ello, sin excepciones. Y si hablamos de un juego tan conocido como Fall Guys, solo tengo que decirte y recomendarte que no la busques. Purgatorio. Esta teoría de internet nos menciona que podría tener algo de sentido si la tomas con las pinzas, y es que nos dice que todos los escenarios de Fall Guys son un bucle constante en el cual nosotros estamos en un purgatorio buscando la manera de salir de ahí, ya que se nota una repetición interminable de estar en el mismo lugar, ya que en los escenarios vemos la forma de una cúpula, siendo esto que no podemos salir, estando aquí por la eternidad de los tiempos. ¿Qué pasa después de perder? Cuando una termina su participación en el juego, directamente nos lleva hacia la lava rosada, la cual nos regresa a la lobby del juego. Todo bien ahí, ¿no? Pero si te dijera que se creó un juego alterno llamado Fall Guys, que es un juego que nos explica el qué pasa después de haber perdido, a la hora de entrar nos lleva al juego normal, pero al momento de morir nos lleva al purgatorio, donde están todas esas almas que no han podido salir del juego. Los que no pueden subir son torturados en este lugar, otros se desvanecen de la existencia. En este juego, los molinos, las pelotas, las frutas, te pueden partir a la mitad de una manera sangrienta. Se dice que los perdedores jamás salen de este mundo y vagan como alma en pena. ¿Te atreverías a jugar este juego en la noche? Anna Valens. Finalmente, con todo lo ya antes visto, ¿qué podría ser lo más perturbador que podríamos encontrar en Fall Guys? Este final hace referencia hacia una usuaria llamada Anna Valens, la cual transmitió a su público cómo usaba un control que vibraba en sus partes íntimas cada vez que la vibración del juego se activa con el propósito de iniciar la partida o cuando chocas con los obstáculos. De esto ella se aprovechaba. No voy a entrar en contexto con este hecho, sin embargo en Twitter hay mucha información de quejas hacia esta usuaria. El video no tiene circulación y te sugiero que no lo busques. Lo más fuerte de este caso es que el juego está dirigido hacia niños. Es de esos casos que solo quedarán en el lado oscuro de internet para la historia. Con esto terminamos el iceberg. Me ayudaría mucho que dejes tu like. Puedes entrar a la comunidad de Discord que estará abajo en la descripción. Si quieres platicar un rato, entra a mi stream de Twitch cada lunes, miércoles o viernes. Recuerda ser parte de esta comunidad suscribiéndote, dejando tu like. Y bueno, nos estamos viendo en otro video. Sueña en paz.